Buenos días, Iglesia Bautista Trinidad. Que Dios les bendiga. Damos honra y gloria a nuestro Dios y damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de mantener este tiempo de comunión cada domingo desde el día en que nos propusimos a suspender las reuniones presenciales, las reuniones físicas para guardar las ordenanzas que se han establecido en torno a la pandemia del coronavirus. Estamos hoy contamos a 12 de abril y estamos contentos y estamos confiados, ¿verdad? De que el Señor sabe el rumbo por el cual lleva a su iglesia para que podamos ser edificados. Y en esta mañana tenemos el propósito de hacerlo por medio de su palabra. Así que acompáñeme por favor a Mateo capítulo 9. Es la porción que hemos estado estudiando y es la porción que nos va a servir de base en esta mañana para continuar el estudio del segundo tema de la porción que va desde los versos 9 hasta el 13. Y ese segundo tema lo hemos titulado Un llamamiento a los enfermos, no a los sanos. El Señor Jesucristo vino con un propósito particular a este mundo. Y ese propósito exclusivo, particular, supremo, ese objetivo uh, primario por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo fue la cruz del Calvario. Es cierto, el Señor Jesucristo declaró personalmente una serie de otros motivos y otras, otros objetivos particulares que él tenía al haber venido. Pero que no te quepa la menor duda, cada uno de esos objetivos apuntaba a la cruz del Calvario. Quiero ponerte algunos ejemplos. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, verso 17, eh, eh, disertaba acerca del cumplimiento de la ley y el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido para cumplir la ley y los profetas. Sin embargo, ¿hacia qué apuntaban la ley y los profetas? Todo el Antiguo Testamento apuntaba al Mesías anunciado y todo el Antiguo Testamento en alguna manera apuntaba a la muerte del Señor Jesucristo de maneras tan claras como esa porción que nosotros encontramos en Génesis capítulo número 3 cuando nos habla de que la serpiente estaba destinada como simiente, ¿verdad? Maligna a morder el calcañar de la simiente de la mujer. Luego más adelante nosotros vemos toda la revelación del Nuevo Testamento con respecto a quién se refería el Señor cuando hablaba de la simiente. Y nosotros sabemos que la simiente es Cristo y nosotros sabemos que la promesa de un redentor fue dada en ese contexto particular de una muerte horrenda que el Señor Jesucristo padeció y todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan hacia la cruz del Calvario. Solamente hay que leer Salmos capítulo 22 para ver la riqueza del detalle con la cual el salmista nos habla de los padecimientos de la cruz. De manera que el Señor Jesucristo vino, nació, se humanó, vino a este mundo con un propósito exclusivo. Y ese propósito fue la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros nace con la convicción de que nace para morir. Es una realidad irrefutable, pero ninguno de nosotros lo acepta. El Señor Jesucristo, desde que tuvo uso de razón, como niño, el Señor Jesucristo sabía a qué había venido. El Señor Jesucristo vino a morir en una cruz por tus pecados y por los míos, si has depositado fe en esa obra expiatoria de la cruz del Calvario. De manera que el Señor Jesucristo declaró en muchas ocasiones otros objetivos, pero todos apuntaban hacia la cruz
Por ejemplo, en Mateo, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, como estamos cerca de esa porción, vamos a buscarla, Mateo capítulo número 10, verso 34. Vamos a leer esa porción, Mateo capítulo número 10, verso 34. Dice la palabra de Dios allí: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. El Señor Jesucristo, de manera particular, el príncipe de paz, estaba declarando que había venido para traer no paz, no, sino espada, declaraba el Señor Jesucristo. Y en el versículo 35, que yo no leí, pero lo voy a hacer en este momento, dice por qué. ¿Por qué? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. O sea, el Señor Jesucristo, de manera específica, dijo que iba a traer disensión entre los hombres. ¿Y qué tiene que ver esto con la cruz del Calvario? Cuando una persona está acostumbrada a un estilo de vida y ha acostumbrado a los que le rodean a ese estilo de vida, pero esa persona es transformada por la cruz del Calvario, lo menos que sucede es justamente esa disensión entre esa persona y los demás. Ya esa persona adquiere una naturaleza espiritual que no tenía, ya comienza a ver la vida con una cosmovisión espiritual, con una cosmovisión eterna que no poseía, ya disiente de manera natural con los que le rodean. De manera que es entendible esa disensión, esa diferencia, y esto lo que trae con mucha frecuencia es conflictos. Nos ha pasado a todos los que hemos venido a los pies de Cristo. Hemos perdido amistades, no hemos perdido familiares, pero eh, eh, hemos visto cómo familiares ya nos tratan diferente, con algo de distanciamiento, y es por la cruz del Calvario. Es por la cruz de Cristo y la obra de la cruz en nuestros corazones. El Señor Jesucristo vino a la cruz, el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley y los profetas porque apuntaban a la cruz. El Señor Jesucristo vino de manera particular a traer disensión entre los hombres por la obra transformadora que hace la cruz. Todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer guarda una estrecha relación con la cruz del Calvario. De manera que el Señor Jesucristo eh, vino con ese propósito particular. Y en el mensaje de esta mañana, nosotros vamos a ser expuestos a esa segunda temática que se desarrolla en esta porción, y donde nosotros vemos al Señor Jesucristo a confrontar a los maestros de la ley en Israel en ese momento, a los escribas y a los fariseos, de manera particular, con una declaración sumamente fuerte, eh, para ellos en ese momento. Y vamos a desarrollar ese tema en esta mañana, bajo el título Un llamado a los enfermos, no a los sanos. Vamos a leer la porción y vamos a comenzar de esa manera nuestro tiempo de predicación de la palabra de Dios en esta mañana. Luego que oremos, luego que leamos la porción, vamos a orar, y luego vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio y de exposición de su palabra. Dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 9, verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio,
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar. Dios y Padre Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos en esta mañana y queremos, oh Dios, tu bendición. Nosotros te exaltamos y te glorificamos, pero nosotros queremos que tú seas con nosotros en esta mañana para que tu palabra sea entendida. Ante todas las cosas, oh Señor, traemos nuestros corazones delante de ti y te pedimos perdón por nuestras infidelidades, por nuestras insuficiencias, por nuestros pecados. Oh Señor, límpianos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Guarda nuestros corazones, oh Señor, de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Aparta, oh Señor, toda iniquidad de nosotros en este momento y de aquellos que escuchan, y que podamos ser ministrados por tu palabra, que ella asuma el protagonismo que a ella le corresponde, oh Señor, en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amados, la palabra de Dios nos enseña con claridad cómo el Señor Jesucristo confrontó a estos fariseos de una manera directa con esa declaración acerca de los enfermos y la necesidad que los enfermos tienen de médico y no los sanos, o al menos no los que se consideran sanos. El Señor Jesucristo dijo claramente: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y esa declaración del Señor Jesucristo, mi amado hermano, entraba en una frontal contradicción, en una frontal confrontación con los escribas y con los fariseos de la época. Estos hombres estaban gobernados por una serie de reglas herméticas de salubridad, de limpieza, de higiene ceremonial, y la palabra de Dios nos enseña que aún hasta nuestros días estos hombres asumían estas tradiciones de sus ancianos como ley, junto con la palabra dada por Dios para regular la conducta de la nación de Israel. Ellos habían agregado una serie de otras normas particulares, y bueno, la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 1 de Marcos, que ellos se lavaban muchas veces como parte de sus tradiciones, se lavaban las manos, y sin lavarse muchas veces las manos, no comían. De manera que estos fariseos, de manera particular los fariseos, eran hombres devotos de sus normativas ceremoniales en este sentido. Por esa razón y por muchas otras razones similares, estos hombres, ¿verdad? Cuando fueron confrontados por esta palabra del Señor Jesucristo acerca de que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, estos hombres estaban siendo emplazados por el Señor Jesucristo. Estaban siendo emplazados directamente por el Señor Jesucristo. Estos hombres se consideraban espiritualmente sanos y justos en su propia opinión, por su cercanía con la ley y con los profetas, por su cercanía con la Biblia, en palabras llanas. Pero de todos es conocido que la cercanía que estos hombres tenían con la palabra de Dios era una cercanía puramente técnica, no era una cercanía espiritual. Estos hombres conocían al dedillo la ley, pero no conocían el espíritu de la ley. Por esta cercanía con la palabra de Dios, los escribas y los fariseos se consideraban sanos espiritualmente. Pero el Señor declaró que no los sanos son los que necesitan de médico, sino los enfermos. Él había venido a llamar a los enfermos a la sanidad espiritual, no a los sanos. Y déjame decirte, mi amado hermano, no es solamente que no hay justo ni aun uno. Es que si tú estás asumiendo esa característica particular delante de Dios, considerándote a ti mismo sano, estás errando abiertamente en tu intención. Porque debes saber que no fue a los sanos que el Señor vino a buscar, sino a los enfermos.
Desde el momento mismo en que tú consideres tu enfermedad espiritual a causa del pecado, entonces ahí estás en lo correcto, porque eso es lo que justamente somos todos nosotros. Somos pecadores. Algunos arrepentidos, otros aún soberbios, sin convicción de pecado y de arrepentimiento en sus corazones, pero todos enfermos por el pecado. Y el Señor vino a eso, vino claramente a enseñar que son los enfermos los que tienen necesidad de médico y no los sanos. De manera que en esta primera porción del mensaje yo quiero que veamos los versos 10 al 12 para que nosotros podamos entender la dinámica del Señor en su conversación con estos hombres, en su interacción con estos hombres. Y hemos titulado este primer punto del sermón, el enfermo y su síntoma. El enfermo y su síntoma. Leamos la porción que va entonces desde los versos 10 hasta el verso 12, de manera particular. Allí en el capítulo 9 dice la palabra de Dios: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Una de las peores enfermedades espirituales descritas en las Escrituras es considerarnos a nosotros mismos justos en nuestra propia opinión. Una persona justa en su propia opinión es aquella que entiende que no necesita de Dios, o que al menos que no ha pecado lo suficiente como para necesitar el Evangelio de Cristo Jesús, que no ha robado, que no ha matado, que no ha adulterado, que si puede ayudar a alguien lo hace, sin ningún tipo de argumentos, que se considera una persona buena en sí misma. Mire, la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo número 26 que hay más esperanza de un necio que de una persona que se considera sabio en su propia opinión. Eso dice la palabra de Dios acerca del que se cree justificado, del que se cree sabio en su propia opinión. Solo considere al fariseo de la porción o del relato que el Señor Jesucristo hace acerca de este hombre fariseo que estaba orando con un publicano. Y podemos encontrarlo allí en Lucas capítulo número 18. Vamos allí para que podamos tomar la porción de Lucas en el capítulo número 18 y podamos leer esa porción particular de el publicano y del fariseo y el publicano, versos 9 hasta el verso número 14. Dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que hago. Mas el publicano, mira cómo dice la palabra de Dios, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo, dice la palabra de Dios,
que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra de Dios es bastante clara cuando nos presenta el semblante de el hombre que se considera justo a sí mismo, el hombre que se considera sano espiritualmente a sí mismo. Yo quiero compartir en este momento tres características como síntomas de este hombre que en general se considera justo y se considera sano espiritualmente. Una de las primeras características y más evidentes de toda persona que se considera justa en sí misma es su rapidez para acusar a los demás de pecado o poner en duda la calidad moral de las demás personas. Usted no tiene que ser un versado analista de la conducta humana para usted darse cuenta de estas personas. Usted solamente tiene que observar a estas personas por un momento y se dará cuenta que son las personas más prestas, más rápidas, más dispuestas para ver la paja en el ojo ajeno, para considerar el pecado de los demás antes que considerar el suyo propio. Cuando nosotros vemos estas características, aunque tales personas no declaren con su boca que se consideran sanos espiritualmente, esas son las características fundamentales de una persona que es sabia en su propia opinión, de una persona que se considera sabia a sí mismo, que se considera sana a sí mismo, que se considera justificado a sí mismo. La palabra de Dios nos enseña de manera particular que esa es la misma actitud que nosotros vemos en esta porción, la misma actitud que vimos en el fariseo cuando estaba orando con el publicano en esta porción de Lucas capítulo número 18, pero también es la misma característica que nosotros vemos hoy en las personas que se consideran justas a sí mismas, que se consideran sanas espiritualmente. La palabra de Dios nos muestra en esta porción al Señor Jesucristo interactuando con estos hombres. El Señor Jesucristo estaba sentado allí almorzando con Mateo, a quien acababa de llamar como un discípulo suyo, y a otros hombres que se habían acercado a la mesa. Y estos doctores de la ley, estos religiosos, ¿verdad?, fueron a cuestionar al Señor por estar reunido con publicanos y pecadores. El Señor los escucha cuestionar su presencia allí y les responde como solamente el Señor sabe hacerlo. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Otra de las características justamente que tienen estas personas es que reaccionan airados, rechazando todo señalamiento de la palabra de Dios a su pecado. Cuando son confrontados con el consejo de la palabra de Dios, estas personas rechazan la confrontación, rechazan los señalamientos, rechazan el ánimo y la iniciativa que pueda tener un hermano, un pastor, un líder de la iglesia para reconvenir su actitud, rechazan tal iniciativa, y esta es un claro indicativo de que esta es una persona que se considera sana espiritualmente, que se considera justificado, justo en su propia opinión. El Evangelio de Juan relata un episodio donde el Señor sana a un ciego de nacimiento. Y luego de una serie de discusiones y de argumentos y de debates, el Señor sentenció delante de los fariseos que la razón por la que ellos estaban demostrando estar ciegos y estar enfermos era que ellos estaban negando que lo eran. Vamos allí a esa porción en Juan capítulo número 9. Vamos a Juan capítulo número 9 y vamos a leer la porción que encontramos allí para que podamos ver la manera en que el Señor confronta a estos hombres. Dice la palabra de Dios, leemos desde el verso 31, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores.
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. No hay mayor arrogancia que la de una persona que se considera sana espiritualmente. Mira cómo se manifiesta esta arrogancia en la interacción con este joven, con este hombre que había sido sanado por el Señor Jesucristo. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron de la sinagoga. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Ojo con esto. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, para que los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, porque tú sabes cómo es, delante del ahorcado no se puede mencionar soga. Y fíjate cómo respondieron estos hombres, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y dijo el Señor Jesucristo en el verso 41, Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, nuestro pecado permanece. De manera que una de las reacciones inmediatas que nosotros podemos ver en aquellas personas que se consideran sabios en su propia opinión es justamente esa reacción, ¿verdad? Esa reacción inmediata, esa reacción adversa, airada, a todo tipo de reconvención espiritual, a todo tipo de consejo, a todo tipo de señalamiento espiritual basado en la palabra de Dios para que tal persona considere su pecado. La palabra de Dios nos deja ver la arrogancia con la que un corazón es sobrecogido por el pecado de manera tal que su respuesta siempre es esta, la que vimos con respecto a este joven. ¿Acaso nos acusas tú? ¿Acaso me acusas tú de pecado? Arrogancia, ira al ser reconvenido por la palabra de Dios. Otra de las características que nosotros vemos finalmente es en una persona, ¿verdad?, que se cree espiritualmente sana, tal como ocurre con una persona que se cree físicamente sana, que considera que físicamente está sana y que por esa razón pues no visita nunca al médico. Es esta persona que se considera espiritualmente sana y nunca viene a los pies del verdadero evangelio de la palabra de Dios para ser sanado espiritualmente. Se conforman históricamente, generación tras generación, con las enseñanzas tradicionales que han recibido de la religión de este mundo y no vienen a su palabra para recibir la sanidad espiritual que necesitan. La palabra de Dios también nos enseña un episodio similar a este en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, el Señor confrontó a una serie de fariseos con esta verdad de su palabra, y allí el Señor Jesucristo les dijo a estos hombres, ustedes tienen mi palabra y aún teniéndola no vienen y no se acercan a mí para que yo los sane. La palabra de Dios dice claramente allí en Juan capítulo número 5, verso 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y sin embargo, verso 40, no queréis venir a mí para que tengáis vida.
no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ustedes se pasan la vida leyendo la palabra de Dios. Ustedes saben que en las escrituras es que se habla de mí y sin embargo ustedes no vienen a mí para que yo pueda darles sanidad espiritual. La sanidad espiritual que solamente yo puedo darles. Solamente una relación personal con Cristo, con el Cristo de la Biblia, es, eh, es donde podremos encontrar esa sanidad, esa salud espiritual que nos hace falta. De manera, mi amado hermano, que ya vimos esas características en una persona que se considera sabio en su propia opinión. Es una persona presta, pronta para acusar a los demás de pecado. Es una persona que rechaza cualquier tipo de insinuación o cualquier tipo de confrontación por parte de la palabra de Dios a manos de un hermano o de cualquier persona que quiera reconvenirle acerca de su pecado. Pero también es una persona que nunca viene, nunca se humilla, nunca viene a los pies de Cristo, nunca viene a la verdad bíblica, nunca viene a la verdad de su palabra. Se conforma y persiste generación tras generación, vez tras vez, en las tradiciones que les han sido enseñadas o en el fundamento que les ha sido enseñado sin avanzar en el conocimiento de su palabra. No vienen a Cristo para que tengan vida. Esa es la característica, ese es el cuadro, ese es el perfil de una persona que se cree sabio en su propia opinión. Ahora, el Señor Jesucristo da una respuesta. El Señor Jesucristo, a través de esta analogía particular que hace con respecto a los sanos y a los enfermos, ¿verdad? Da un diagnóstico particular y eso es lo que vamos a ver ahora, el diagnóstico del Señor Jesucristo con respecto a estos enfermos. Para esto yo quiero que tú me acompañes al libro de Isaías, el libro del profeta Isaías. Vamos a ver allí una declaración sumamente penosa, una declaración terrible. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Isaías, en el capítulo 1, verso 6. Mira cómo dice la palabra de Dios allí. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ese, mi amado hermano, es el cuadro, ese es el diagnóstico en detalle de lo que nosotros somos delante del Señor. Seres cuya más elevada justicia son como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios en el mismo libro de Isaías con respecto a nosotros. Allí en el capítulo 1, verso 6, entonces dice la palabra de Dios que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en nosotros cosa sana alguna, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Ese es el diagnóstico, mi amado hermano. Nada en el ser humano está espiritualmente sano. Por esto cuando el Señor habla de enfermos y sanos, habla evidentemente, ¿verdad?, en términos de enfermedad y salud espiritual. El Señor estaba haciendo un uso de una analogía, de una construcción metafórica en sus palabras, un símil particular donde el Señor Jesucristo toma el escenario de la salud física y de la enfermedad física para hablar, ¿verdad?, de nuestra condición espiritual, desde el punto de vista humano relativo a la salud física, en el sentido, ¿verdad?, de una persona sana, una persona que no presenta patologías en su organismo. Esa persona no es la que necesita de un médico para restaurar su salud, sino el enfermo, que carece de salud. Pero el Señor Jesucristo se refería en su comparación al mal espiritual descrito en Isaías capítulo 1, verso 6. El concepto de medicina preventiva no era ajeno a la nación de Israel.
Desde el contexto de las leyes sanitarias dadas allí en el libro de Levíticos, es evidente un interés de parte de Dios para preservar la integridad física de la nación. Sin embargo, solo eran enviados a ser revisados por el sacerdote aquellos que presentaban síntomas de alguna enfermedad, como lepra o tiña u otro padecimiento, ¿verdad? Como lo explica claramente Levíticos capítulo 13. De manera que nosotros, igualmente, ¿verdad? Si no tenemos síntomas, posiblemente, si nos estamos alimentando adecuadamente, disciplinadamente, si estamos haciendo nuestros ejercicios, si estamos cuidando nuestro sueño, si somos disciplinados en consumir agua, si consumimos alimentos sanos y posiblemente evitamos a toda costa alimentos industrializados, posiblemente estemos en salud y posiblemente no necesitemos ir a un médico particular para que se nos devuelva la salud. A eso se refería el Señor Jesucristo. O por lo menos la salud física aparentamos tenerla. Pero yo quiero que tú sepas, mi amado hermano, en esta mañana, que la salud espiritual no es de esta manera que podremos conseguirla. No es con disciplinas, ni siquiera disciplinas espirituales en nuestra vida o disciplinas religiosas que podremos conseguir la salud espiritual. Usted consigue la salud espiritual única y exclusivamente por medio de la fe en la obra de la cruz de Cristo, quien murió para darnos esa salud. La palabra de Dios dice claramente en Isaías capítulo 53 que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, que por su llaga fuimos nosotros sanados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que Él fue molido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y si el Señor habla en esta porción de la necesidad de médico, es porque Él y solamente Él es el médico por excelencia. Y déjame decirte, esta expresión no necesariamente quiere decir que Él sane toda dolencia hoy. Sí, el Señor tiene la potestad, el Señor es soberano para permitir que una persona recupere la salud física hoy. Es más, el Señor es soberano para permitir que una persona claramente atea, evidentemente incrédula y que rechace el Evangelio de Cristo, pueda tener salud física hoy. El Señor Jesucristo puede hacerlo. Pero el único que salva hoy y sana del pecado, no permisivamente, sino intencionalmente, ese es Cristo Jesús. La medicina exclusiva para la enfermedad del pecado solo la provee Cristo Jesús. Solo Él tiene el antídoto, solo Él tiene la patente del antídoto para la dolencia existencial del pecado del ser humano. De manera, mi amado hermano, que Él es el médico que tú y yo necesitamos. Él es el médico que tiene la intención y la capacidad para sanar espiritualmente a todo aquel a quien Él llama a salvación. Tu enfermedad física hoy, tu quebranto hoy, cualquiera que sea tu quebranto hoy, sea este virus o sea otra dolencia que te atormentaba antes de esta epidemia, cualquier quebranto hoy palidece ante los efectos de la enfermedad del pecado. Cristo Jesús murió en la cruz para darnos salud espiritual y vida eterna después de la muerte. Yo quisiera terminar en esta mañana con una porción que encontramos en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 4, versos 16 al verso 18. Dice la palabra de Dios allí: Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Se renueva de día en día en esa salud espiritual que solamente Cristo nos ha provisto, en esa salud espiritual que solamente Cristo incrementa vez tras vez en la medida que nosotros crecemos en cercanía y en intimidad en nuestra relación con Él. Este hombre interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mi amado hermano, tú y yo hoy anhelamos una salud que se vea. Tú y yo hoy anhelamos una salud física. Y no es ilegítimo anhelar una salud física. Pero la palabra de Dios nos enseña que la verdadera salud que tú y yo necesitamos es la salud espiritual que solamente Cristo puede darnos. Es la salud espiritual que solamente encontramos cuando nos acercamos por medio del arrepentimiento y de la fe a la cruz del Calvario. Es esa salud espiritual que solamente es aplicada a nuestras vidas cuando la sangre de Cristo es derramada en nuestros corazones para salvación y vida eterna. Y eso solamente sucede por medio de la fe. No sucede por medio de disciplinas particulares que nosotros pongamos en práctica para tener salud espiritual. Solamente proviene a nuestras vidas, solamente viene, solamente impacta nuestras vidas por medio de la fe en la obra de la cruz. De manera que yo te invito en esta mañana a que tú deposites fe en la obra de la cruz de Cristo. A ti y a mí nos falta salud espiritual. La única diferencia posiblemente es que muchos ya hemos creído, ya hemos aceptado, ya hemos entendido nuestra condición de enfermedad espiritual. Se llama pecado. Es posible que te falte a ti en esta mañana reconocer esa condición. Ven a los pies de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en esta mañana. Quiero bendecir tu nombre, oh Señor. Quiero reconocer que tú eres un Dios bueno, un Dios de poder, pero también eres un Dios que te especializas en sanar y en salvar. Oh Señor, en traer salud eterna a nuestros corazones por medio del Evangelio, de la fe en la obra de la cruz. Gracias, oh Dios y Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu, oh Señor, que nos enseña, ministra nuestros corazones por medio de tu palabra. Gracias, oh Dios del cielo. Padre, sabemos que nosotros necesitamos un Redentor. Sabemos que necesitamos un Salvador. Sé, oh Dios, en esta mañana, nuestro médico por excelencia. Trae a salvación espiritual, trae a sanidad espiritual a aquellos que oyen en esta mañana. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios les bendiga. Estaremos de nuevo con ustedes por este canal.